Muy buenos días a todos. Para quienes no me alcanzaron a escuchar, mi nombre es Daniel López, formo parte del equipo de capacitación en el Departamento de Generación de Conocimiento y el día de hoy nos acompaña Félix de Sip. Él estará de apoyo en las preguntas que vayamos teniendo en el chat. De esta manera, pues van a ser resueltas esas dudas de una manera más rápida, más eficiente, pero no se preocupen al finalizar de cada tema. De todas maneras, para que todos los demás asistentes conozcamos el contexto de esa pregunta, pues igual la vamos a leer en voz alta. Como ya lo saben, el día de hoy vamos a ver las nuevas características con las que va a contar la versión 15.4.1 de Contact Contabilidad Bancos. Esta versión básicamente está enfocada o está tiene como objetivo la asignación y cambios de los rubros NIF para que nosotros podamos hacer la declaración anual en personas morales. El objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan las novedades de una manera anticipada a su liberación, puesto que la versión todavía no se libera. Está planeada para que su liberación sea el día de hoy o el día de mañana. Entonces, nosotros ahorita vamos a poder conocer las novedades de tal manera que cuando lleguemos con nuestro cliente, pues ya sepamos a lo mejor el contexto y ya estemos preparados para contestar posibles preguntas que nos vayan a realizar. Dentro de lo que veremos el día de hoy serán algunas características compartidas que tienen tanto contabilidad como bancos, algunas características que son específicamente para el aplicativo de contabilidad y otras que son específicamente para el aplicativo de bancos. Entre ellos vamos a encontrar algunas compatibilidades con la tabla de Windows que ya conocemos, la parte importante que es la asignación y los cambios que tienen que ver con el rubro NIF para anual de personas morales, dos nuevos reportes que vamos a encontrar y unos cambios que tienen que ver con el timbrado de retenciones de Contact Bancos. Bien, antes de iniciar la sesión me gustaría indicar las pautas. Estas pautas ustedes ya las conocen. Al finalizar de cada tema vamos a dar un espacio para que se vayan realizando las preguntas o para leer las preguntas que se hayan generado durante el tema. En este caso, pues, como les mencionaba, Félix me va a estar apoyando a contestarlo en el chat, pero de todas maneras lo voy a leer para que quede guardada la grabación. Grabación que les voy a subir en la página el día de hoy mismo, si no, el día de mañana, más tardar a mediodía, ya la van a poder encontrar ahí, donde además de la grabación, vamos a tener las diapositivas que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema es una característica compartida que vamos a encontrar en los dos aplicativos. Y este es referente a la compatibilidad con Windows Server 2022. Desde hace ya algunas versiones se han estado actualizando los sistemas de Contact para ser compatibles con las versiones más nuevas de los aplicativos de Windows. Y en la versión pasada hablábamos que Contact Contabilidad y Bancos ya era compatible con SQL Server 2022. En esta ocasión, para esa versión 15.41, ya estamos hablando de la compatibilidad con Windows Server 2022. De tal manera que si una persona tiene Windows Server y SQL Server en su versión 2022, pues ya van a poder instalar este aplicativo y podrán saber que funciona al 100%. Esto debido a que aquí en Contact pues ya se hicieron las pruebas correspondientes para poder garantizar que sí funciona todas las características al 100%. El siguiente tema del que hablaremos será sobre nuevos contenidos. Cuando digo nuevos contenidos, me refiero a información de ayuda que se ha estado agregando en las aplicaciones de Contact y Contabilidad y Bancos. Desde ya hace algunas versiones anteriores, hemos tenido el cambio de que dependiendo el contexto o la ventana que tengamos abierta en el aplicativo, si nosotros le damos clic en el botón de ayuda, en vez de intentarnos abrir el módulo de capacitación que se usaba hace muchos años, ahora lo que se está haciendo es que se manda a un documento en línea que trae la información específica de la cual el usuario solicitó ayuda. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos dentro de la ventana de pólizas y le damos en el botón de ayuda, la aplicación nos va a mandar directamente al caso práctico de captura de pólizas para que el usuario pueda conocer toda la información referente
al tema que le interesaba, ¿no? Que en este caso era pólizas. A partir de esa versión, pues todos estos módulos que tengo aquí en pantalla, que son la causación del IVA, el desglose, el registro de la causación, el cierre del periodo, del ejercicio, etcétera, todo este listado pues ya va a tener un contenido dirigido, en donde cada vez que se encuentren en alguno de estos módulos y le dan clic en ayuda, los va a mandar al documento específico que habla de ese tema. Ahora, con esto se está cumpliendo la mayoría de los módulos de los sistemas, es decir, se está completando casi todas las ventanas en las que nosotros trabajamos. Sin embargo, todavía existen algunas ventanas que no cuentan con un documento enlazado, por así decirlo. En estos casos, cuando le dan clic al menú de ayuda, no los va a mandar a un documento que le brinde información de ese tema, sino que los va a mandar a la página de contenidos, es decir, a donde están todos los manuales, cartas técnicas, casos prácticos y documento adicional de Compact para que ya el usuario haga una búsqueda manual. ¿Ok? Por el momento, para esta versión, en todos estos módulos que tengo aquí listados, ya van a traer ahora sí enlazado su documento particular. Bien, vamos a avanzar con el siguiente tema y ahora vamos a hablar de los cambios que trae específicamente la aplicación de contabilidad. El primero de los cambios, y básicamente del que hablábamos al inicio, es los cambios que se tuvieron que hacer en el aplicativo para que nos pueda ayudar a hacer la declaración anual de personas morales. Déjenlos pongo un poco en contexto sobre estos cambios fiscales. Bien, pasa que el 20 de diciembre del 2022, es decir, del año pasado, el SAT realizó modificaciones en la aplicación que usa para el llenado de la presentación de la declaración anual de personas morales. Esto haciendo que el formato donde se capturan los importes pues contenga algunos cambios que tienen que ver con información que el usuario debe de capturar de más, ¿ok? Es importante aclarar que este cambio fue únicamente en el aplicativo, es decir, nosotros no vamos a encontrar un marco o un fundamento legal, a lo mejor en una resolución miscelánea o en algún documento informativo por parte del SAT donde diga, a partir de tal fecha la declaración se va a presentar de tal o X manera, ¿ok? No hay un documento nuevo, por así decirlo, que avale este cambio, simplemente que el SAT en su plataforma pues hizo esos cambios. Recordemos que por parte de la ley, pues te dice que esa presentación se lleva a cabo por las disposiciones que él indique. Entonces, simplemente se hizo ese cambio y pues los usuarios a lo mejor no se lo estaban esperando. Más que usuarios, pues básicamente los contribuyentes. Como información adicional, les recuerdo que esa información, ya bien sea nueva que tienen que presentar, pues tiene como fecha límite el 31 de marzo del 2023 de manera oficial. Sin embargo, aquí quiero hacer un breve paréntesis. Hace 2 días el SAT acaba de anunciar a través de su cuenta oficial de Twitter que va a hacer una pequeña prórroga en donde van a tener como fecha límite el 3 de abril. ¿Ok? Básicamente aquí lo único a lo que voy a resumirlo es que tenemos un mes para adaptarnos a estos nuevos cambios que hizo el SAT en su aplicación para que nosotros hagamos nuestra declaración. Ahora, ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué cambió el SAT para que nosotros llenemos la información de la declaración? Pues básicamente nos está solicitando que presentemos la información de nuestro ejercicio a través de estados financieros. Esto tomando en consideración el ejercicio que vamos a declarar, que en este caso es el 2022, pero además un ejercicio previo, es decir, el 2021. También dentro de esos reportes de estados financieros, pues están dos que a lo mejor no teníamos tan en consideración, que era el de flujos de efectivo y el de estados de variación en el capital contable. Por último, también vamos a notar que uno de los cambios fue que se agregó una opción para que nosotros agreguemos notas a cada concepto que conforman las cuentas de una manera comparativa para que nosotros veamos la comparación del año en curso y del año anterior. Es decir, podemos agregar observaciones, por así decirlo. Bien, si ya nosotros lo ejemplificamos o vemos realmente cómo está sucediendo todos estos cambios en la página del SAT, pues básicamente es que cuando nosotros intentemos hacer la declaración, nos vamos a encontrar con una página como la que tengo aquí en pantalla. En este caso, hablemos que lo primero con lo que vamos a ver que el SAT nos está solicitando
son estos 4 reportes. ¿Se fijan? Nos está solicitando la situación financiera, el estado de resultados, el de flujo efectivo y los cambios en el capital contable, además del reporte de conciliación. Sin embargo, quiero hacer énfasis en estos 4 reportes porque probablemente estos ya los tengamos ahí en el radar, pero normalmente estos reportes los conocemos porque son los estados de resultados básicos que conforman o que son parte de las NIF. Ahorita vamos a hablar más adelante de las NIF, pero pues básicamente mencionar que la información se va a presentar en estos 4 reportes. Y lo que presentemos, recuerden que debe de ser tanto del ejercicio que estamos declarando como un ejercicio anterior. Este es otro de los cambios. Por último, la información que estamos declarando, recuerden que debe de ser no solo a un nivel de rubro, es decir, no solo a decir activo a corto plazo o a largo plazo, sino que debe de ser de una manera más específica. Estamos hablando de una manera pues más a detalle. Por último, les decía, el SAT brindó una posibilidad para que nosotros agreguemos notas a cada uno de esos conceptos o cada uno de esos rubros para cuando hagamos ese comparativo o capturemos esos importes. Bien. Hasta aquí, pues básicamente esto es lo que nos está pidiendo el SAT para poder llevar a cabo la declaración. Entonces, para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que llenar en esos datos, pues básicamente debemos conocer lo que son las NIF. ¿Por qué? Porque el SAT básicamente se está basando en esta estructura o en este marco de trabajo para que nosotros presentemos esa información. Posiblemente ustedes ya los conozcan, pero para los que no, voy a dar nada más un paseo por lo que son las NIF. Las NIF básicamente son las normas de información financiera, por sus siglas les llamamos NIF, y esta se utiliza como un marco regulador para que todas las personas que vayamos a presentar estados financieros lo hagamos de la misma manera. De esta manera, pues queda más claro, comprensible y además se evitan las discrepancias en cuanto a los criterios y resultados que podamos tener. Es decir, todos trabajamos bajo las mismas estructura, por así decirlo. Para quienes sean un poco más técnicos, pues yo lo asemejaría a lo que son la IEEE, la ISO, las NOM, en donde básicamente se estructura de que todos lo hagamos de la misma manera. Si lo ejemplificamos, pues a lo mejor pudiera llegarse a darle el caso en donde una empresa genere sus reportes, a lo mejor basándose en sus activos a largo y a corto plazo. Otra persona a lo mejor prefiere separar sus resultados por sus ingresos nacionales y extranjeras y otra persona lo prefiere hacer a través de clientes y proveedores, simplemente. Entonces, para evitar ese tipo de discrepancias, se hicieron las NIF, en donde de esta manera todos trabajamos bajo los mismos rubros y de esa manera pues podemos presentar resultados de una manera estandarizada. ¿Ok? Entonces, esos rubros NIF básicamente son los que utilizó el SAT para que nosotros le presentemos la información de esa manera. ¿Ok? Bien. Si tienen alguna duda, igual váyanmela poniendo. Mientras tanto, vamos a seguir y vamos a seguir simplemente indicando cuáles fueron los cambios que se tuvieron que hacer en la aplicación de contabilidad para que nosotros podamos obtener esa información que nos está solicitando el SAT y que el sistema nos pueda ayudar a generar, no generar nuestra declaración, sino a obtener los importes que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestra declaración. Entonces, lo primero que se hizo en el aplicativo o lo primero que vamos a encontrar en la aplicación de contabilidad 1541 es que vamos a contar con el catálogo de los rubros NIF actualizados. Es importante mencionar que contabilidad ya traía un catálogo de rubros NIF y ya se usaban los rubros NIF en el sistema. Sin embargo, estos rubros, pues básicamente están administrados, por así decirlo, o están regulados por la Comisión Mexicana de Información Financiera. En este caso, pues la realidad es que cada cierto tiempo se realizan cambios a este catálogo, se agregan claves, se quitan, se modifican, etcétera. Y en el sistema no los teníamos actualizados. En esta versión ya sí vamos a contar con la última versión, por así decirlo, de estos catálogos. El segundo cambio es que
ahora vamos a poder asignar los rubros NIF dentro de nuestras cuentas contables. Si recuerdan, en la aplicación del SAT o en la ventana que yo les mostraba que nos pedía el SAT, nos pedía la información a detalle. Para que nosotros podamos obtener esa información, pues es necesario que asignemos los rubros NIF correspondientes dentro de nuestras cuentas afectables, con lo cual en esta versión se habilita para que nosotros lo capturemos en este apartado. Mencionarles que actualmente, si nosotros vamos a intentar hacer esa opción, va a estar deshabilitado y solamente vamos a poder asignar los rubros dentro de la cuenta de mayor. Adicionalmente, vamos a poder asignar de una manera, de dos maneras, masivamente los rubros NIF a nuestras cuentas. Más adelante les voy a platicar cómo hacerlo. Y por último, vamos a poder consultar la información que nosotros configuremos de los rubros NIF en un reporte que se llama NIF anexos por rubro. ¿Ok? No se preocupen. Ahorita les voy a explicar más detalladamente en qué consiste cada uno de estos cambios. Lo importante o lo que voy a mencionar como manera adicional es que cualquiera de las modificaciones que yo vaya haciendo se van a ver reflejadas en los procesos de carga y descarga de información, ya bien sea que lo hagan a través del proceso que trae el aplicativo de hacerlo a través de un TXT, o bien si lo quieren hacer desde el SDK, mencionarles que también se puede, ¿ok? Eso igual no se preocupen. Todo lo que hagamos ahorita visualmente en el sistema también se puede hacer por los distintos procesos, ¿va? Voy a detallarles en qué consiste ahora sí cada uno de los cambios y también los vamos a ir viendo en el sistema. El primero, yo les mencionaba los catálogos de rubros NIF. En el sistema les decía que ahora vamos a contar con la versión más nueva. ¿Y cómo lo vamos a saber o cómo vamos a identificar que efectivamente se actualizaron los catálogos? Lo vamos a saber porque la primera vez que abramos el aplicativo, o en este caso el servidor de aplicaciones, que es indispensable para que se abra contabilidad, pues vamos a encontrarnos con que el sistema nos informa que se está llevando a cabo la actualización de esos rubros NIF y nos va a indicar que se agregan nuevas claves. De esa manera, cuando yo ingrese al sistema y vaya a la parte de configuración, rubros NIF, catálogos, vamos a poder ahora sí consultar el listado actualizado. Bien, esto me lo voy a pasar, ahorita se los voy a mostrar el sistema porque me quiero ir a mostrarles también cómo consiste el tema de la asignación de rubros NIF en las cuentas afectables. Y es que aquí es importante mencionar que con este nuevo catálogo de los rubros NIF que nosotros vamos a tener en el aplicativo, les recuerdo, es nuevo para contabilidad. Esos rubros NIF ya existían, ¿va? Bueno, con esta nueva versión o con esas nuevas claves que vamos a tener en el sistema, nos vamos a dar cuenta de que ahora la aplicación, o bueno, más bien el SAT no solo nos va a pedir la información activo a corto plazo y efectivo equivalente, sino que nos va a decir, oye, esta de efectivos y equivalentes, dime si provienen de un nacional o de un extranjero. Entonces, para ello se habilitaron los rubros en la parte A de las cuentas afectables, pero algo importante o algo que a lo mejor nos estamos ahorita imaginando en nuestra cabeza, es que el usuario va a tener que ir a asignar esas cuentas de una manera manual. Es decir, si tiene 1000 cuentas, va a tener que ir a esas 1000 opciones y asignarles en esa cuenta contable su rubro NIF afectable. Entonces, algo importante o algo que se hizo por parte de la aplicación de Contact y Contabilidad para ayudarnos a establecer esos rubros de una manera automática es que se hizo una especie de enlace entre lo que son los agrupadores SAT y los rubros NIF, de tal manera que el sistema nos va a ayudar a asignar esos rubros, nos va a sugerir uno que vaya acorde al código agrupador al agrupador SAT que tenga cada una de estas cuentas. ¿Por qué motivo el agrupador SAT? Bueno, si nosotros hacemos una comparación entre lo que está del catálogo del rubro NIF y lo que está en los códigos agrupadores del SAT, vamos a ver que son bastante similares. Por ejemplo,
En ambos tenemos un apartado que nos dice que separemos la información tanto activo a corto plazo o a largo plazo. En ambos nos dice que le demos información referente al efectivo y equivalentes, que en los agrupadores SAT pues, pueden ser las cajas, los bancos, etcétera. Y en ambos nos pide que separemos la información que proviene de lo nacional a lo extranjero. Entonces, si se fijan, tenemos básicamente una equivalencia. Y esa equivalencia, el sistema la puede identificar. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto de la asignación automática o de la asignación de los rubros NIF en las cuentas afectables? Pues bueno, lo que va a hacer es que la primera vez que nosotros ingresemos a la aplicación, el sistema va a identificar esos códigos agrupadores que nosotros tengamos asignados en nuestras cuentas afectables y nos va a sugerir o le va a asignar de manera automática el rubro NIF que le podría corresponder. De esta manera, si el usuario tiene 1000 cuentas y tiene asignados sus códigos agrupadores del SAT para su contabilidad electrónica, al ingresar se va a encontrar con que esas cuentas ya tienen asignado un rubro NIF que el sistema le está sugiriendo que es el adecuado. Eso no impide, evidentemente, que el usuario pueda modificarlo a lo que sea de su conveniencia o de su criterio. Sin embargo, pues aquí la tarea ya fue mucho menos complicada, ¿no? Ya no lo tiene que asignar, sino simplemente tiene que corroborar que sea lo que él desea. Ahora, algo importante, en el caso de que no se encuentren asignados esos códigos del SAT, pues evidentemente el sistema no va a poder intuir cuál es el rubro NIF que le corresponde, con lo cual el usuario pues va a tener que hacerlo de una manera manual. Y esto lo va a poder hacer de dos maneras. Uno es pues ir directamente al catálogo de cuentas contables y modificar ese rubro NIF. O la otra manera es hacerlo a través de un proceso masivo que les voy a platicar más adelante. ¿Ok? Ahora, en el caso de que no se trate a lo mejor de una empresa que ya vienen trabajando de años anteriores, sino que sea una empresa que estén haciendo a lo mejor cada año, cuando ustedes se encuentran en el proceso de creación de empresa y seleccionen que quieren utilizar el catálogo general del SAT, mencionarles que ese catálogo general del SAT también ya va a traer incluido ese agrupador de rubro NIF, igual, basándose en el código agrupador del SAT que vienen asignados en ese catálogo. ¿Ok? Voy a tener aquí y voy a mostrarles todo lo que hemos hablado hasta el momento. Se los voy a mostrar dentro del sistema. Lo primero que yo les mencionaba es que al ingresar por primera vez a la aplicación, pues vamos a encontrar que en el servidor de aplicaciones vamos a tener un mensaje informativo que nos va a decir que se llevó a cabo la actualización de esos rubros NIF. Por ejemplo, aquí me dice o me está informando que se agregaron esos nuevos registros. Seguido de ello, cuando yo abra la aplicación, de hecho aquí ya la tengo abierto, pues voy a encontrarme que la primera ocasión que yo abro mi empresa, va a comenzar el proceso de la asignación automática de los rubros NIF a mis cuentas contables que sean afectables, tomando como consideración el código agrupador del SAT. Entonces, aquí, ojo, es normal que la primera vez que ingresen a su empresa utilizando esta versión, pues dure un poquito más. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo esa asignación. Ahora, una vez que nosotros ingresemos a la empresa, pues lo primero es que ya van a poder encontrar ese catálogo actualizado. Les mencionaba que ese catálogo lo podemos encontrar en configuración rubros NIF catálogo. Y desde aquí pues tenemos todas las posibles claves que nosotros tenemos para asignarlas a nuestras cuentas contables. Es importante mencionar que este catálogo, al estar unificado, por así decirlo, o estandarizado por una comisión, pues realmente nosotros no podemos crear nuevas o eliminarlas. Se fijan, no tengo los botones de crear y eliminar. ¿Por qué? Porque pues estos ya están establecidos. Ahora, estos rubros evidentemente son los mismos que vamos a encontrar en nuestro catálogo de cuentas. Con lo cual, si yo ingreso a mi catálogo de cuentas contables y abro una, por ejemplo, voy a abrir esta de
bancos, que era con el que hacía el ejemplo, voy a darme cuenta que en la pestaña 2 fiscales ya tengo habilitado la posibilidad para capturarle un rubro NIF, que recuerden, esto no lo podíamos hacer, anteriormente solo lo podíamos hacer, por ejemplo, en la de bancos, que era mi cuenta de mayor. Bien, pues ahora lo vamos a poder hacer en las afectables. Y no solo eso, sino que voy a tener aquí ya un código asignado. Este código me lo asignó la aplicación basándose en el código agrupador del SAT. Sin embargo, eso no impide, evidentemente, que si el usuario lo desea cambiar, por ejemplo, asignarle esta que es de efectivo equivalentes, pero del extranjero, pues lo puede venir y hacer sin ningún problema. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Por ahí Félix ya me comentaba que había algunas dudas en el chat. Vamos a tomar un minutito nada más para responderlas. Por ahí alguien comenta, en el sistema ya tengo asignados los agrupadores NIF en la versión actual, con lo cual pues ya no lo tengo que hacer manual. Bien, aquí nada más recordemos, dentro del aplicativo, los rubros NIF ya existían, ¿ok? Por ejemplo, en esta de bancos. Solamente que el problema, o bueno, no el problema, sino la situación que nos topamos es que el SAT no solamente nos está pidiendo la información a nivel de cuenta de mayor, es decir, no solamente me está diciendo cuánto tienes en efectivo y en equivalente o equivalentes, sino que nos está diciendo, oye, también bríndame de donde viene efectivos y equivalentes, dime cuánto proviene del extranjero y cuánto proviene de lo nacional. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si lo asignamos a una cuenta afectable. Entonces, el cambio que nosotros tenemos en esta versión, perdón, es que lo vamos a poder asignar de una manera automática esa clave o ese rubro afectable a través del código agrupador del SAT. Entonces, realmente no importa si tú tenías o no tenías asignados los rubros NIF en tu cuenta de mayor. Lo que importa es que en tu cuenta que deseas que se asigne el rubro NIF, tengas asignado el código agrupador del SAT. ¿Va? Esa es la parte importante. Por ahí alguien pregunta, oye, ¿y qué pasa si no tienes asignada la clave SAT? Bien, si no tienes asignada la clave SAT, por ahí yo les decía, pues evidentemente el sistema no te va a poder ayudar con esa asignación, por lo cual pues el usuario tendrá que venir de una manera manual, por así decirlo, tendrá que venir al catálogo de cuentas y en cada una de sus cuentas asignarle el rubro NIF que le corresponde. Ahora, la segunda opción, y es la que estoy por presentarles, es que lo realicen a través de una asignación masiva de rubros NIF. Evidentemente, sabemos que muchos clientes pues tienen muchísimas cuentas contables y venirlo a hacer desde el catálogo de cuentas de una por una, pues va a ser una tarea muy complicada, sabiendo todavía que solamente tenemos básicamente un mes de lo que nos resta de tiempo para llevar a cabo nuestra declaración anual. Entonces, por tal motivo, Aquí Contabilidad en su hoja electrónica de asignación de agrupadores SAT nos brinda la posibilidad de que nosotros asignemos de manera más fácil y rápida ese rubro NIF. Y lo va a hacer en la pestaña de la asignación de agrupadores. Ahí nosotros vamos a encontrar dos columnas nuevas, que son la del código del rubro y el nombre del rubro. De ahí nosotros vamos a poder conocer todas las cuentas contables que tenemos en nuestro catálogo y ahí los vamos a ir asignando de una manera pues más rápida. Simplemente ponemos el código, damos enter y nos pasamos a la siguiente cuenta. Ya está. Voy a mostrarlos desde el aplicativo. Yo ya tengo asignado actualmente en mi empresa esos rubros NIF, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que ya lo tengo asignado, de todas maneras es importante hacer la recomendación al usuario que no se fíe tanto
de la asignación automática que le hizo el sistema. No tanto porque lo haya hecho de manera incorrecta, sino porque es importante que el usuario verifique que la asignación que hizo el sistema sea la adecuada para su giro comercial, para a lo mejor el criterio de ellos como contadores. Entonces, se lo haya asignado de el sistema o a lo mejor no se lo haya asignado el sistema, es importante que vengan a reportes, hoja electrónica, asignación de agrupadores A y ejecuten esta hoja. Una vez ejecutada, al igual que cualquier otra hoja electrónica, pues nos va a pedir nuestro usuario y contraseña. Y después de eso le vamos a indicar en la pestaña de parámetros cuál es la empresa con la que vamos a trabajar. En mi caso, pues es Mueblerías del Occidente. Entonces, ahí ya lo tenemos, ¿no? Yo lo tengo aquí, que voy a trabajar en Mueblerías del Occidente. Entonces, para asignar estos rubros, me voy a ir a la hoja de asignación de agrupadores A y aquí me voy a encontrar con estas dos columnas que son código del rubro y nombre del rubro. Por lo cual me voy a ir aquí a la parte de la derecha para indicarle que quiero ver todas mis cuentas contables y ya, ahora sí, teniendo aquí mi listado, pues voy a poder hacer esa asignación de una manera más rápida. Por ejemplo, yo hace ratito les mostraba cómo hacer la asignación desde el catálogo de cuentas contables de mis bancos y yo le cambié desde ahí el rubro. En este momento, pues yo tenía efectivalentes y equivalentes de efectivo del extranjero, es decir, este de aquí. Pero desde aquí, pues simplemente le cambio, le digo, ok, 1101, le doy enter, ya está en nacionales, con lo cual, si yo me voy aquí a mi catálogo, bancos y veo Santander, fiscales, ya va a tener el 01. ¿Se fijaron? Voy a moverme simplemente para hacer el Santander, le voy a volver a poner 02. Y 02, le doy enter y listo. Ya voy a tener aquí en Santander el 02. Entonces, desde aquí, desde esta asignación masiva, yo puedo hacer la configuración y validación de mi rubro NIF para garantizar que sea lo que yo quiero para presentar en mi declaración. Ahora, oye Daniel, ¿cómo supiste que este 01 era nacional y ese 02 era extranjero? Bueno, lo podemos consultar el catálogo dentro del sistema en la configuración que les mostraba hace ratito, o bien en esta misma hoja se agrega una pestaña que se llama rubros NIF. En estos rubros NIF, en estos rubros NIF voy a poder encontrar el listado completo de todos esas posibles claves que yo puedo utilizar en cada una de mis cuentas, ¿va? Ahí voy a encontrar todas para que las pueda trabajar. Y ya sabiendo eso, pues vengo y las asigno aquí. Ahora si la pregunta es, oye Daniel, ¿y qué rubro NIF le corresponde a cada clave SAT? Bueno, pues en ese caso, en la pestaña 2 agrupadores, bueno, dame un minuto, ¿te parece que tengo un problema en mi hoja de Excel? Bien, en la pestaña 2 agrupadores, lo que voy a encontrar es el listado de los agrupadores SAT y también me va a informar cuál es el rubro NIF que de manera predeterminada le tiene como asignada o enlazada, ¿va? Bien, déjenme nuevamente ir a la pestaña de agrupadores. Perfecto. Bien, aquí se pueden ir a dar cuenta, todavía no terminé de cargarlo todo, pero se pueden dar cuenta que ahí viene cuál es el código agrupador SAT y cuál es el rubro NIF a través de un identificador, cuál es el rubro NIF que le estaría asignando de manera automática. ¿Okay? De esa manera, yo a lo mejor como socio de negocio puedo conocer cuál es el que el sistema te está sugiriendo. Sin embargo, si no quieres hacer eso y solamente lo quieres hacer de manera manual, recuerden que
Recuerde que en la pestaña de asignación de agrupadores SAT es la importante porque aquí es donde nosotros hacemos esa asignación, ¿va? Aquí es donde nosotros le ponemos cuál es el que le corresponde. Bien, no sé si hay dudas hasta el momento. Por ahí me parece, ya me comenta Félix que hay algunas dudas. Vamos a ver si les podemos aclarar. Eh, Alguien pregunta, ¿el proceso automático de asignación respeta los rubros NIF que ya estén asignados? Es correcto. De hecho, lo que hace la hoja es mostrarte los que tienes asignados en este momento y ya a partir de eso, pues tú le modificas el que sea de tu conveniencia. ¿Ok? Ya le adaptas el que tú le quieras poner. Por ahí alguien pregunta, ¿estas características cuándo se liberan para usuario final? Les recuerdo, está planeada que esta versión que les estoy mostrando sea presentada o sea liberada comercialmente el día de hoy o hasta el viernes, ¿ok? Más bien lo que queda de la semana ya va a estar lista. La realidad es que está planeada para hoy, pero pues no me quiero arriesgar con esas palabras y tómenlo en consideración como para esta semana. Por ahí alguien pregunta, en la hoja electrónica de la asignación de agrupadores SAT no hay una función similar al F3 para buscar el código agrupador sin tener que ir a la pestaña. No, en este caso mencionarlos que no. Esta más que nada es por cuestiones de Excel. Entonces, Excel no tiene como esa posibilidad de desplegar aquí esta ventanita para seleccionar dentro de todos los rubros. Igual sí se podría configurar, pero recordemos que la idea es que sea pues lo más fácil y rápido, y lo más fácil y rápido es simplemente poner el código y darle enter. Por ahí alguien menciona que en la página ya está la aplicación. Ah, perfecto, digo, creo que ya se nos adelantó. Seguramente ahorita está la página, pero no han mandado el correo oficial de que ya está liberación. Entonces ya les ganamos a darnos cuenta, ¿verdad? Por ahí alguien pregunta, oye, hace tiempo mandaron un correo indicando que va a haber dos fases de liberación. Este, ¿Qué es lo que contiene la segunda fase? Excelente pregunta. Eso lo vamos a guardar para cuando pasemos al siguiente tema, ¿va? Pero ahí guárdenme esa pregunta. Bien, veo ahí algunas preguntas que tienen que ver con la fase 2, seguramente cuestiones que tienen que ver con algunos correos que se mandaron. Eso lo voy a dejar para el siguiente tema. Ahorita por lo pronto parece que las dudas referentes a la asignación masiva ya quedaron aclaradas, entonces para resumir, pues el SAT nos está pidiendo información adicional en la declaración. Esa información adicional tiene que ver con los rubros NIF, que es el marco de trabajo para la creación de reportes de estados financieros. Y para que nosotros podamos llevar a cabo esa obtención de los reportes o de la información a nivel de NIF, pues se actualizaron los catálogos y se abrió la posibilidad de asignarlos de una manera adicional a las cuentas contables afectables, ¿ok? Que eso lo podemos hacer ya bien sea en el catálogo de cuentas o a través de una hoja de asignación masiva. Bien, ese es el resumen hasta ahorita. ¿Para qué hacemos entonces todo esto? Les mencionaba que era porque el SAT nos lo está pidiendo en su declaración. ¿Y cómo lo obtenemos dentro del sistema? Bueno, pues lo vamos a hacer a través de un reporte que se llama NIF anexos por rubro. Este reporte es un reporte que ya teníamos en el sistema. Es decir, si ustedes en su versión que tengan instalada van al menú de reportes NIF, van a encontrarse con que ya hay ahí un reporte que se llama NIF anexos por rubro. Entonces, ¿cuál es el cambio en esta versión? Bien,
En el cambio, en esta versión es que este reporte se actualiza para que pueda mostrar la información que nosotros acabamos de configurar. Es decir, mecánicamente ya trae los datos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la declaración anual de personas morales. Todo lo que nosotros hicimos de la asignación masiva y demás es precisamente para poder obtener este reporte. Este reporte, pues evidentemente, nos va a brindar la información que nosotros necesitamos. Algo importante o algo que quiero aclarar es que para que este reporte nos dé la información correcta y que nosotros podamos confiar en los datos que nos están mostrando, pues debemos de tener en consideración dos puntos. El primero es que nosotros revisemos que la asignación de los rubros NIF se haya realizado de manera correcta. Yo hace ratito ya les mostraba cuál era el proceso que pueden utilizar los usuarios para hacer esta validación. ¿Okay? Recuerden que la validación la deberíamos de hacer sin importar si el sistema nos sugirió o no una cuenta. Es decir, hay que validar, porque básicamente esa va a ser nuestra tarea como usuario, validar que la sugerencia que nos hizo el aplicativo sea la que nosotros deseamos. Y lo segundo, y no menos importante, hay que tener en consideración que los datos que vamos a obtener son de todo nuestro ejercicio. Es decir, es básicamente lo que nosotros ya vamos a declarar como finalizado de todo el año. Con lo cual, pues evidentemente es necesario o es requerido que nosotros tengamos hecho el ejercicio del cierre, perdón, el ejercicio cerrado de la empresa donde vamos a obtener esta información. ¿Para qué? Para saber que los importes que vamos a estar visualizando, pues realmente son los importes finales del año. Quiero aclarar que el sistema obtiene o saca ese reporte sin importar si hiciste el cierre del ejercicio o no, ¿ok? A manera de aplicativo, nosotros sí podemos efectuar ese reporte. Sin embargo, no podemos confiar en los importes que dan ahí, no porque el sistema no los esté haciendo bien, sino porque a manera conceptual nosotros todavía no hemos dicho que esos son los importes finales porque no hemos realizado el cierre, ¿va? Entonces, hay que tener en consideración esos dos puntos. Voy a mostrarles ese reporte dentro del sistema. Me voy a ir a reportes, reportes NIF, y aquí voy a encontrar una serie de reportes que de hecho vamos a hablar ahorita de ellos más adelante, pero el que me interesa para mostrarles esta característica es este último, NIF anexos por rubro. Aquí yo voy a poder obtener los importes necesarios para llevar a cabo mi declaración. Lo único que tendré que hacer es indicar el ejercicio del cual deseo declarar e indicar el importe de fin de ejercicio para que me considere del 1 al 12 y además el de ajuste. Una vez hecho eso, pues cuando yo ejecuto el reporte, van a observar que mi reporte no se va a llamar tal cual NIF anexos por rubro, sino que me va a poner como título Declaración anual para personas morales por rubro NIF. Esto me está indicando que me está dando la información que me solicita el SAT. Es decir, sobre cada rubro me está diciendo, le hago un poquito de zoom, me está diciendo sobre cada rubro cuál es su saldo final para el ejercicio que yo le solicité, que es el 2022, y también me está dando los resultados de un ejercicio previo, es decir, del 2021, ¿ok? Y esto me lo va a mostrar por cada uno de los rubros que yo tenga asignado en mis cuentas contables. Me va a decir para efectivo equivalentes, que era con lo que estuvimos trabajando de ejemplo hace ratito, pero también por impuestos a recuperar, clientes, pagos anticipados, inventarios, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que cuando yo vaya al aplicativo del SAT a hacer la declaración, pues ya puedo ir haciendo un match, ¿no? Ya puedo ir diciendo, ah, mira, el SAT me está pidiendo equivalentes y efectivo, pues entonces vengo a mi reporte y busco cuál es el rubro que le corresponde. Ah, efectivo equivalentes, y aquí ya puedo obtener mi información. ¿Ok? ¿Dudas de esto?
Por ahí alguien pregunta, entonces lo que estoy entendiendo es que modificará el rubro NIF de la cuenta agrupadora si ya la tenía asignado. No, no, lo que va a hacer el sistema es asignarte un grupo NIF, perdón, un rubro NIF basándose en el código agrupador que tengas del SAT. No te va a modificar nada. Te va a modificar evidentemente la cuenta, pero porque te va a asignar ese rubro NIF. ¿Qué rubro NIF? Pues el que considere que va de acuerdo a al código agrupador que tengas en esa cuenta. Por ahí alguien pregunta, oye, ¿esto a partir de cuándo es? Bueno, yo les mencionaba que es desde que el SAT actualizó su aplicativo para hacer la declaración. Todas las personas que quieran hacer su declaración, pues vamos a tener que hacer esto. Y esa modificación del aplicativo, pues por ahí yo les comentaba que era desde el 20 de diciembre del año pasado. Por ahí alguien hace una pregunta que quiero resaltar, que es, entonces, en el SAT se tiene que capturar el monto, es decir, el sistema no sube el reporte al SAT. Y es una excelente pregunta y es algo que quiero aclarar. El sistema no va y hace tu declaración, es decir, no es como que timbre, por así decirlo, tu declaración o tu reporte, ¿va? El sistema solamente genera un reporte que nos ayuda a nosotros como usuarios a que hagamos esa declaración. Y eso lo vamos a ir haciendo nosotros de una manera manual. Es decir, vamos a ir verificando el importe que nos da el sistema y posteriormente vamos a ir a la página del SAT a indicarle ese importe. ¿Va? Entonces, excelente pregunta. No te hace la declaración, sino que te da la información para que tú vayas y hagas la declaración. ¿Va? Y bien, parece que son todas las dudas referente a el reporte. Entonces, aquí nada más voy a hacer una aclaración de unas dudas que tenía ahí pendientes. Por ahí alguien decía, oye, en algún correo de los que mandaron recientemente, el sistema, bueno, indicaban que el sistema o todas estas características van a venir en dos fases. ¿En qué consistía la otra fase o qué es lo que no trae ahorita que van a traer después? Bueno, si se fijaron en el reporte que yo les estaba mostrando, vienen muchas cuentas o vamos a encontrar básicamente todos los rubros, ¿ok? Bueno, voy a cerrar así. Voy a imprimir todos los rubros NIF en el orden que sea, con el formato que sea. De hecho, me da hasta saldo inicial, cargos, abonos, etcétera. Cosas que el SAT no me está pidiendo, por así decirlo. Yo puedo utilizar este reporte perfectamente para hacer mi declaración, pero si lo que yo quisiera es ver tal cual la información como me la está solicitando el SAT y únicamente la información que me está solicitando el SAT, pues yo tendría que recurrir no a este reporte, sino a los reportes que tienen el mismo nombre que nos está solicitando el SAT, el de situación financiera, resultado integral, cambios en el capital contable y flujo efectivo. Si nos remontamos aquí, voy a abrir un poquito esta ventana, va a notar que esos reportes son básicamente los 4 que me está solicitando el SAT. ¿Ok? ¿Se fijan? Son los 4 aquí que pudiéramos nosotros también tener dentro del aplicativo. Entonces, oye Daniel, ¿por qué en lugar de sacar el de rubro NIF y ir haciendo ese match de una manera visual, ¿por qué no mejor ejecutas el reporte de situación financiera o el estado de resultados y sacas esos importes directamente? Bien, justamente eso es lo que va a venir en la segunda fase. En la segunda fase, cuando tú reportes, cuando tú obtengas el reporte, por ejemplo, de cambios en el capital contable, lo que va a mostrarte el sistema es exactamente la ventanita o el formato como te lo está pidiendo el SAT, con los códigos que trae el SAT, para que tú tal cual no tengas que hacer ningún match visual, sino que simplemente te dé, eso es lo que tienes que poner, básicamente es lo que te va a decir. Actualmente, en esta versión que yo les estoy presentando, esta funcionalidad no viene. ¿Por qué? Porque estos reportes no están actualizados a lo que vamos necesitando. De hecho, si yo como usuario vengo y ejecuto este reporte, porque a lo mejor digo, pues el SAT me está pidiendo
el reporte de estados de cambios de capital contable, pues vengo y ejecuto ese reporte, que se llama exactamente igual. Pero lo que va a pasar es que cuando ejecutemos esta información, la propia aplicación te va a decir que esta funcionalidad viene más adelante, en donde te va a decir que este reporte lo vamos a entregar en una nueva versión, en donde ya va a incluir la reestructuración de los rubros para que podamos mostrarte el reporte dentro del sistema de contabilidad, igual que como te lo está solicitando el SAT. ¿Va? Eso es lo que va a venir en una segunda fase, los reportes. De todas maneras, recuerden, no se preocupen. No se preocupen con este de NIF anexos por rubro. También nosotros podemos hacer nuestra declaración, solamente que ese match lo vamos a tener que hacer de una manera visual. Por ahí alguien preguntaba, entonces en esta versión no van a poder generar el reporte de flujos de efectivo. Se puede hacer, pero a través de diarios especiales. En este momento, pues no lo voy a mostrar, pero lo podrían hacer a través de los diarios especiales. Por lo pronto, pues la realidad es que la mayoría de los usuarios, para contestártelo de una manera más fría, pues no lo vamos a poder obtener. Vamos a poder obtener esa información a través del otro reporte, pero el reporte tal cual de flujos de efectivo no lo vamos a tener en esta versión. Eh, por ahí alguien pregunta, que de hecho Félix ya me ayudó a contestarla. Alguien pregunta, oigan, ¿el reporte que se ejecute deberá ser a fin de ejercicio o del ejercicio? Bien, mencionarles que el reporte solamente trae una opción, con lo cual pues, no nos vamos a poder confundir. Y esa opción dice fin del ejercicio. ¿Ok? Se fijan, viene de enero a diciembre y la opción adicional que es fin de ejercicio. Entonces, esa es la opción que nosotros vamos a utilizar para la declaración. No podríamos tener como una ambigüedad de que a lo mejor son dos opciones parecidas. ¿Va? Preguntan, ¿hasta cuándo se va a liberar esta segunda fase? Es decir, estos reportes que faltan. La verdad, no quiero comprometerme a dar ninguna fecha, pero no va a durar tanto, ya que básicamente son los reportes que faltan. Pregunta, cuando se generen los reportes NIF con la estructura correcta, ¿se podrán subir directamente al SAT? No, la respuesta es que no. Esto debido a que el SAT pues, no tiene una opción para que yo cargue estos reportes. O sea, más bien el sistema te va a generar los reportes tal cual te los está pidiendo el SAT, pero aún así vas a tener que hacer el copia y pega. La diferencia es que ya van a venir de manera visual, por así decirlo, de manera visual, igual que como nos está pidiendo el SAT. Preguntan, entonces, con el reporte de NIF anexos por rubros, el contribuyente podrá llenar los 4 estados financieros que pide el SAT. Es correcto. Miren, creo que aquí posiblemente puede haber una confusión. Voy a recapitular qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Estos reportes NIF, la situación financiera, integral, etcétera, estos 4 reportes son exactamente lo de NIF anexos por rubro, es decir, van a obtener la misma información que yo veo acá, la mismita. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo aquí en la de NIF anexos por rubro voy a ver todos los rubros, voy a ver todos los que tenga configurados.
el 300, el 400, el 500, bueno, perdón, el 3000, el 4000, el 5000, el 1201, etcétera, a pesar de que el SAT en su aplicación no me está pidiendo todos esos, ¿va? Sin embargo, si yo voy y hago el reporte de NIF, anexos por rubro, y solamente busco de una manera visual los que me está pidiendo el SAT, pues efectivamente voy a poder llevar a cabo mi declaración, ¿ok? Yo digo, el SAT me está pidiendo aquí el de clientes, entonces vengo al reporte y busco clientes. Ok, aquí está, pum, vengo y lo pongo, ¿ok? Es decir, el usuario sí puede hacer su declaración sin ningún problema con este reporte. ¿Cuál es el problema? Que si, por ejemplo, yo vengo y busco aquí cuentas de pasivo a largo plazo y veo acá en el reporte, pues no está ese de reportes de pasivo a largo plazo. ¿Qué significa? Que hay, por ejemplo, algunos rubros que van a ver en el reporte de los anexos, en el reporte del sistema, pero que el SAT no les está pidiendo. Entonces, eso pues evidentemente ocasiona que visualmente pues tengamos cosas aquí que no vamos a encontrar acá. Entonces, los reportes que hacen falta, es decir, esto de acá, situación financiera, resultado integral, es más, el de situación financiera, voy a poner el ejemplo. Estos reportes que están acá, lo que van a hacer es mostrarme una ventanita exacta para que yo vaya viendo los mismos rubros que me está pidiendo el SAT aquí, lo voy a ver en esta parte de acá. Es decir, me va a quitar este de inventarios que no lo ocupo. Pues me lo quita. Solamente me va a poner los que el SAT me está pidiendo para que los demás no me causen ruido. Y solamente va a tener el usuario en la vista, en la visualización, una pantalla igual que como la está viendo el SAT para que no se vaya a confundir. Esa es la única diferencia, ¿va? Y de cuenta, los importes y la información que vamos a obtener son exactamente la misma que nosotros nos vamos a encontrar en este que se llama NIF anexos por rubro. Es decir, la información la va a agrupar a mostrarla en la manera en que lo está solicitando el SAT. Pero los importes van a ser exactamente los mismos en cualquiera de los otros reportes que en estos de acá. ¿Ok? No sé si me expliqué. Si me expliqué, por favor. Si lo revolví más, por favor, háganmelo saber. Pregunta, ¿podemos esperar que la segunda fase esté lista en marzo? Claro que sí, de hecho, pues tiene que estar evidentemente lista durante este mes, puesto que les mencionaba que la fecha límite que originalmente tiene el SAT es el 31 de marzo, pero la realidad es que en este año en particular, debido a estos propios cambios, el SAT dio una prórroga de que sea hasta el 3 o 4 de abril, 3 de abril. Preguntan la presentación, ¿dónde la podemos descargar? La puedes descargar en la página de Compact. Al final de la sesión, digo exactamente en dónde. Por ahí le pregunta, el reporte de anexo por rubro, vamos a poder seleccionar los importes del ejercicio correspondiente que me pide los reportes del SAT, ¿sí? Ahí vienen todos los importes que necesitas para hacer la declaración, de todos los reportes, de todos los reportes NIF, del B4, del B6, etcétera. O bueno, para ser más conciso, del de situación financiera, del de estado de resultados, etcétera. Bien, entonces, ya nada más para finalizar, mencionarles que este reporte tiene de manera adicional dos funciones y es que, no sé si lo notaron, pero en la parte inferior, este reporte te valida algunas situaciones, como por ejemplo en el caso de que existan cuentas afectables que no tienen un rubro asignado, pues te va a dar ese dato. ¿Por qué? Pues porque si hay una cuenta afectable que no está acumulando, pues los importes que estoy visualizando pudieran no ser los correctos, ¿va?
La otra función es que si yo marco una casilla que dice aquí anexos por rubro NIF, además de mostrarme la información que veíamos hace un momento, me va a indicar las cuentas contables que están acumulando al import que yo estaba visualizando para poder ver a lo mejor si me hace falta alguna cuenta o si tengo alguna cuenta que está acumulando de más y también saber cuánto es el importe que está aportando cada una de esas cuentas. Aquí me lo va a dar a manera de área sensible al contexto para que si yo quiero saber a lo mejor estos 494,000 que provienen de mi cuenta de Banamex, pues yo también pueda saber de manera más específica a través del reporte de movimientos auxiliares cuáles han sido los movimientos que dieron como resultado ese importe. ¿Vale? Es decir, también me va a servir a manera de información operativa para ver de dónde salieron los importes que yo voy a declarar. Bien, parece que son todas las dudas referentes a este reporte. Si siguen teniendo dudas, igual váyanla poniendo. Al finalizar de la sesión, recuerden que también tenemos otro espacio para responder todas las otras dudas y además, pues, a lo mejor podemos retomar ese tema. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Por lo pronto, voy a pasarme a la siguiente novedad de esta versión y es que ahora vamos a tener un nuevo reporte que se llama Revisión de Pagos FDI en Excel. Y ese reporte lo vamos a encontrar en el submenú de Administrador de Documentos Digitales. Lo que va a hacer este reporte es mostrarme la información de las facturas y sus documentos de pago relacionados y me va a indicar a través de la diferencia cambiaria cuál es la fluctuación. Si tuve una utilidad o una pérdida por el hecho de la variación de las distintas monedas que estoy utilizando en mi factura contra mi red. Entonces, voy a mostrárselos en el aplicativo. Si yo me vengo aquí a contabilidad, me voy a reportes del administrador de documentos digitales y selecciono revisión de pagos FDI en Excel. Posteriormente selecciono aquí, por ejemplo, una serie de filtros. Yo en mi caso le voy a poner pues básicamente todo el año. Y le voy a decir que me muestre tanto CFDI emitidos como recibidos. Al ejecutarlo, me va a mostrar en la parte inferior ingresos y egresos. Y aquí me va a ir diciendo, ¿sabes qué? El 30 de noviembre tuviste una factura de Francisco Delgadillo por 11,600 pesos, que fue con método de pago, pues, en mi caso, el cual tiene relacionado un documento de red, que también fue por los 11,600 pesos. Estos datos de aquí, pues básicamente es lo mismo que veo en el ADD, es decir, la información del XML del pago y esto, la información del XML de la factura. Lo importante, o lo que nos brinda de manera adicional este reporte, viene en este bloque, la parte final, en donde me va a decir el tipo del cambio y la equivalencia del documento relacionado, es decir, del pago, en comparación con la factura, para poderme decir si tuve una utilidad o una pérdida por las distintas monedas que haya podido utilizar en mis XML y pues los diferentes tipos de cambio que vienen tanto en el pago como en la factura. Muchos de nosotros a lo mejor ya podremos conocer esta información si utilizamos Comercial Premium. Comercial Premium, recordemos que también tiene un proceso para ver la utilidad o pérdida cambiaria en función de los documentos de factura contra los documentos de pago. Sin embargo, pues existen usuarios que evidentemente no usan Comercial Premium. Entonces, pueden obtener esa misma información basándose únicamente en los XMLs que tengan dentro del ADD. ¿Ok? Es decir, conocer esa utilidad o pérdida o esa fluctuación cambiaria. Y esto lo van a poder conocer para los documentos de ingreso, pero también para los documentos de egreso, que es básicamente el mismo funcionamiento. ¿Va?
De este reporte hay que tener en consideración que si nosotros tenemos a lo mejor algunos importes que se nos muestran en cero o documentos en renglones que se nos muestra vacío, es porque a lo mejor existe una factura que no tiene algún rep, entonces te los va a dejar eso en vacío, como era el ejemplo que yo tenía ahí en pantalla, en donde tenían las facturas, pero no tenía los pagos, pues entonces te pone todos los importes en cero. Hay que considerar que la información que nosotros vamos a ver en ese reporte es únicamente para los FDIs que tengamos como vigentes. Es decir, si tenemos FDIs cancelados en el ADD, no los vamos a ver en nuestro reporte. Esto más que nada porque a manera conceptual, pues si están cancelados esos XML, pues básicamente en ningún momento tendríamos por qué considerarlos, ya que no forman parte de nuestro flujo de efectivo. Por último, si a lo mejor tenemos una factura que no solamente tiene un pago relacionado, sino que son varios pagos, pues el sistema te va a mostrar un registro por cada pago para indicarte esa fluctuación cambiaria por cada uno de esos pagos. ¿Por qué? Porque si esos pagos son en distintas fechas, pues evidentemente el tipo de cambio pudiera ser diferente, con lo cual vas a tener una fluctuación cambiaria distinta en cada uno de esos días. ¿Dudas de esto? ¿No? Bien. Vamos a continuar y en este caso vamos a continuar con las características con las que contiene específicamente la aplicación de Contact Bancos. En el caso de Contact Bancos, la primera modificación que vamos a ver es que existe una ampliación en lo que es el campo nombre dentro del catálogo de beneficiarios pagadores. Es decir, al día de hoy, nosotros podemos capturar solamente 100 caracteres en el campo del nombre de este catálogo, pero a partir de esta versión vamos a poder capturar hasta 254 caracteres. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque existen muchas empresas que tienen a lo mejor el nombre un poco largo, entonces cuando nosotros le intentamos capturar dentro del catálogo para poderle emitir retenciones, pues no podíamos poner el nombre completo. Si se tratara únicamente de que no le podemos generar documentos de ingreso o ingresos no depositados o ingresos, pues no hay ningún problema, simplemente le ponemos un nombre acotado y ya está. Pero para el caso de emitirle un documento de retención, pues evidentemente sí debe de tener el nombre completo y correcto, ¿no? Entonces, si nada más teníamos 100 caracteres y a lo mejor esos 100 caracteres no nos ajustaba, pues no le podíamos emitir retenciones. Por tal motivo, entonces se aumentan ese campo de tamaño para que podamos ponerle el nombre correcto. Ese es el primer ejemplo. Está bastante sencillo. Para ejemplificarlo, simplemente me voy a pasar al siguiente tema porque el siguiente tema también tiene que ver con la cuestión de las retenciones. Y es que a partir de esta versión hay unas nuevas validaciones para el timbrado de esas retenciones. En este caso vamos a hablar específicamente de dos validaciones que se agregan dentro del aplicativo, que tienen que ver de acuerdo al RFC del receptor y al domicilio fiscal que tengan asignado los registros del catálogo de beneficiarios pagadores. ¿Por qué razón? Bueno, cuando nosotros generamos un documento de retenciones, es decir, una información que se va a ir al SAT, pues el PAC, en este caso conta aquí, valida que ese XML o ese documento que se está generando tenga todos los datos correctos según las disposiciones del SAT. Entonces, esas validaciones, pues evidentemente se tienen que hacer sí o sí para verificar que los XML sean correctos. En algunas ocasiones, como esas validaciones las hace específicamente el PAC y no el sistema de Contact Bancos, pues a lo mejor el usuario puede tener como resultado de algún error un mensaje que no le es muy amigable. A lo mejor cuando intenta timbrar un documento que está mal generado, por así decirlo, pues el PAC le dice, ¿sabes qué? El elemento raíz es incorrecto. Lo cual, pues a lo mejor como usuario pueden decir, oye, el elemento raíz, ¿qué es eso, no? Bueno, pues para ello
dentro de la aplicación de banco se agregan estas validaciones o estas dos validaciones que les voy a hablar de manera interna, con lo cual pues nosotros ya vamos a poder controlar el mensaje que le mandemos al usuario. Una de estas validaciones les decía que tiene que ver con el RFC. Para esta versión se agrega la validación de que cuando el nombre o la denominación social del registro que estamos timbrando, del documento que estamos timbrando, sea público en general, entonces el sistema va a validar que el RFC que tenga asignado ese público en general sea el genérico que conocemos, el de XAXX, 0101, 000. Y de esta manera, si no tiene esta configuración, pues en lugar de que les mande el error del pack, un error genérico, ya antes de irse al pack, ese documento le va a arrojar el error y les va a decir, ¿sabes qué? Tienes mal configurado tu documento y esto es porque cuando el cliente sea público en general, debes de ponerle este RFC. ¿Va? El segundo cambio y la segunda validación que va a haber es que si a la persona que le estamos timbrando ese documento de retención sea público en general, entonces va a validar que el domicilio fiscal del receptor y el domicilio fiscal del emisor, hablándose como domicilio fiscal el código postal, debe de ser exactamente el mismo. Es decir, nosotros a ese registro le debemos de poner el mismo código postal que tenemos en nuestra configuración por redefinición de empresa. ¿Va? Y también, si no lo tenemos así, al momento de intentar timbrar ese documento, el sistema nos va a decir, oye, cuando el cliente sea o cuando el beneficiario sea público en general, pues el código postal debe ser el mismo tanto en emisor como en receptor. ¿Dudas de esto? Bien, les repito, esto más que nada se hizo para que los mensajes que les mostremos al usuario en caso de que no, no esté bien generado el documento, pues sean más explícitos y a lo mejor nosotros como creadores del software, pues podamos brindarle un mensaje más amigable al usuario que le ayude a corregir su situación. Bien, vamos a pasar con el último tema, y en este caso es una característica de bancos, que es un nuevo reporte que se llama Documentos Bancarios y Alertas con CFDI. Este reporte lo vamos a encontrar en el submenú de auxiliares de bancos y cuando lo ejecutemos, lo que vamos a encontrar es que vamos a poder ver todos los documentos de ingresos y egresos que tengamos en el sistema que estén relacionados a un CFDI, ya sea un documento de factura, a un pago o a una nómina. Y a partir de ciertas condiciones que se estén generando entre el documento bancario y el CFDI, si existe alguna inconsistencia en la información, es decir, que a lo mejor hay algo que no está cuadrando, pues este reporte nos los va a decir. Quiero aclarar que la información de observación e inconsistencia que nos va a mostrar no es tanto o no es a nivel técnico, es decir, no te va a decir, hay un problema en la asociación, ejecuta tal utilería y demás. No, 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 sino que va más por el lado conceptual. Nos va a decir, oye, este documento no está contabilizado, este documento, ¿sabes qué? Pues es un documento de factura que fue pagada con PUE y el CFDI del REP pues a lo mejor está de más o el REP que les emitieron para esta factura pues se salió del tiempo que tienen para emitirlo, etcétera, etcétera. Ese tipo de condiciones son las que nos va a alertar este reporte. Voy a mostrárselos. Si yo me vengo aquí a bancos y me voy al menú de reportes, auxiliares, documentos y alertas relacionados a CFDIs, el sistema me va a pedir primero que nada una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque va a leer todos los documentos que yo tenga, documentos del sistema, documentos relacionados a esta cuenta bancaria. Y después me va a solicitar un rango de fechas. En mi caso, pues yo le voy a poner aquí pues, todo el año y le voy a decir que solamente me muestre la información de los documentos que tengo registrados de tipo ingreso. Entonces, va a leer todos los documentos
va a verificar los CFDIs que tengo relacionados a ese documento. Este ingreso de Francisco Delgadillo por los 11,600, sabe que tengo un documento, un XML de ingreso o de nómina relacionado a este ingreso. Entonces me dice, ¿sabes qué? Este documento de ingreso tú lo tienes relacionado a una factura, que me dice que es una factura. Recuerden que los XML o los FDI de tipo ingreso básicamente son facturas. Me dice, tienes relacionado la factura de ingreso del 30 de noviembre del 2023, que también proviene de Francisco Delgadillo, en una moneda de peso mexicano. Y a su vez, esa factura tiene relacionado un documento de REP. Es decir, esa factura fue pagada el 8 de febrero en efectivo por los 11,600. Ahora, hasta este momento, yo solamente veo la relación de los documentos del sistema con los documentos del ADD. Pero adicionalmente, y la parte interesante de este reporte la voy a encontrar también en el último bloque. En este último bloque voy a ver las posibles alertas u observaciones que voy a tener de estos documentos. Me va a decir, oye, este documento no está conciliado, ¿ok? No está conciliado, no está contabilizado, no contiene un desglose de IVA, sí tiene CFDIs relacionados, que son los que te mostré hace ratito, y no requieren un pago, pero sí está relacionado. Entonces, aquí voy a exponerlo. Dice, no lo requieren, pero sí está. Entonces, aguas con eso, ¿no? De hecho, esto te lo pone en rojito. Que de hecho, aquí nada más como comentario, las cosas que veamos en negro es simplemente información adicional, no indica que está bien ni está mal. Y las cosas que la veamos en rojo, pues básicamente tampoco indica que esté mal, pero sí es como un foco de atención. Si te está diciendo, hey, revisa que esto sea lo que tú quieres, ¿no? Que en mi caso, pues no requería un XML, pero pues sí lo tiene relacionado. Te indica si está totalmente pagado o no ese XML y si la fecha del pago se hizo en tiempo. Aquí me dice, oye, no se aplicó en tiempo. Acuérdate que nosotros tenemos un mes para hacerlo, entonces el pago se hizo el 8 de febrero y la factura fue el 30 de noviembre. Entonces, ojo con eso. Aquí te dice, pues, no fue en el tiempo. Adicionalmente, te va a dar una serie de observaciones o situaciones con las que nos vamos a encontrar de manera adicional. Por ejemplo, en este caso te dice, oye, el documento bancario tiene una fecha fuera del periodo del CFDI. Es decir, pues a lo mejor el ingreso lo hice en diciembre y la factura está en noviembre, entonces pues ahí pudiéramos tener una diferencia, ¿no? Entonces, todos esos tipos de observaciones son las que nos vamos a encontrar en ese reporte. Este reporte nos va a indicar básicamente que nuestra información que tengamos capturado sea saludable, sea consistente. ¿Dudas de esto? Bien, veo algunas preguntas que no van mucho a este tema, con lo cual pues voy a suponer entonces que no hay dudas de este reporte. Simplemente mencionarles que este reporte lo pueden obtener tanto para ingresos como para egresos y les va a mostrar exactamente el mismo funcionamiento. ¿Ok? Recuerden que la información lo primero que va a leer es los documentos del sistema y posteriormente leerá la relación de los XML que tengan cada uno de esos documentos. Bien, habiendo dicho eso y concluido este tema, voy a la sección general de preguntas. No sé si tengan alguna duda que a lo mejor ahorita ya rebobinándolo y demás, pues se les vino a la mente, o bien si a lo mejor quedó una duda pendiente, pues igual agradecería que me la hagan saber.
Bien, por ahí alguien está preguntando si tenemos información referente al rubro NIF, lo cual es una muy buena pregunta porque quería mostrarles, digo, independientemente de si ya era la pregunta o no, igual les iba a mostrar que en la página de contenidos.compaqui.com, que es básicamente donde nosotros tenemos toda la información de nuestros sistemas, se agregaron unos documentos para que nosotros podamos ayudarnos sobre conocer toda esa información que estamos recibiendo de los rubros NIF. De hecho, sí, efectivamente ya está la carta técnica por ahí. Denme un minutito para encontrar. Bueno, a fin de cuentas aquí, déjenme ver si en la carta técnica lo encontramos, ya que vamos a encontrar información referente a lo que son los rubros NIF, cómo configurarlos, cuáles son las reglas y las dependencias que tienen estos rubros. Vamos a poder encontrar, por ejemplo, cómo asignarlos desde el sistema, cómo asignarlos en el SDK y... Sí. En generales se encuentra, Dani. En generales. Muchas gracias por ahí. Les recuerdo, Félix está de aquí de apoyo precisamente para eso. Muchas gracias, Félix. Está en... Nos vamos aquí en la parte de más. Generales comp aquí está. Y aquí vamos a obtener un documento específico para la declaración anual de personas morales, que es básicamente lo que estamos viendo con esta actualización. Y aquí pues ya nos da la introducción a lo que son las NIF, quién es el organismo que las regula, cuáles podemos tener, el desglose de para qué, cómo trabajan cada uno de los reportes que veíamos hace ratito y un pequeño marco conceptual. ¿Va? Entonces, si deseas obtener más información sobre todo esto que son las rubros NIF y cómo trabajarlas, pues ahí les dejo el dato, ¿no? Recuerden, es en contenidos.contaqui.com, diagonal generales, y ahí va a estar la declaración anual. Bueno, en el documento de declaración anual van a conocer todo lo que tiene que ver con las NIF. Alguien pregunta, oye, ¿por qué no se libera junto la versión de las, por así decirlo, la segunda fase con la primera fase? Bueno, pues más que nada porque la intención era que los usuarios puedan generar la información de declaración anual lo antes posible. Entonces, eso lo pueden hacer con el reporte de NIF anexos por rubro. Si se hubieran esperado a que se generen y se adecúen los otros reportes, pues evidentemente la versión se atrasaría un poco más y pues evidentemente el usuario tendría menos tiempo para poder llevar a cabo su declaración. Entonces, por ese motivo, sabiendo que con este reporte se puede perfectamente hacer la declaración, pues no se retrasa tanto, ¿no? ¿Ahí vas a comentar algo, Félix? No, Dani, perdón. Mm, Por ahí alguien pregunta, oigan, en los reportes, ¿por qué no se asignó la opción de solo mostrar información con movimientos o saldos? Esa es una excelente observación. De hecho, por ahí Félix ya me apoyó a pasar esta sugerencia al Product Owner, que es quien va a evaluar esta funcionalidad, pero excelente comentario. Lo pasamos.
Por ahí alguien pregunta, para cuestión del estado de flujo efectivo que se muestra en el sistema, viene con el método directo. ¿Qué tal si el contribuyente decide presentarlo por el método indirecto? ¿Dónde podrá seleccionar este método? Bueno, mencionarles que para el flujo de efectivo que viene en el sistema, viene con el método directo. Entonces, pues no podríamos hacerlo. Solamente viene con el método directo. Dice, ¿por qué en el timbre de retenciones sí acepta público en general y en facturas no permite en 4.0 a menos que sean facturas globales? Esto depende mucho del sistema, ¿ok? Digo, creo que se sale un poco del tema de bancos como tal. Mencionarles que para cuestión de retenciones hay que mencionar que no es un CFDI, es decir, no es un documento ni de ingreso, ni de pago, ni de nómina, ni un CFDI como tal. A pesar de que sí es un XML, no está basado en el anexo 20. Lo que tú mencionas de las facturas sí están basados en el anexo 20, que de hecho es el anexo 20 versión 4, pero para cuestión de retenciones no es el anexo 20. De hecho, para cuestión de retenciones vamos en la versión 2 y esto lo podemos, vamos no tanto en el aplicativo, me refiero a vamos en cuanto al ámbito legal, por así decirlo. Esto lo podemos ver, de hecho, en los documentos de retenciones, donde nosotros podemos seleccionar actualmente retención 1 y retención 2. Si te fijas, aquí no dicen nada que tenga que ver con 4.0, porque pues ya estamos hablando de otras cosas. En retenciones, pues no son CFDIs, ¿va? Entonces, hay que recordar esa parte. Por ahí alguien menciona que si podemos subir la grabación lo antes posible. La respuesta es que sí. De hecho, en cuanto se suba, espero poderla subir el día de hoy. De hecho, se va a subir el día de hoy, estoy casi seguro. Entonces, por esa parte no se preocupen. Recuerden que van también ahí las diapositivas para que, pues, si no se quieren aventar toda la carta técnica, pues ahí ya viene todo resumido, ¿no? Que fue lo que vimos el día de hoy. Alguien por ahí nos pasa la información de que se comentó que la declaración no es obligatorio. ¿Qué pasa si no se presenta? ¿Cuáles serían las consecuencias? Ahí, pues, hasta donde tengo entendido yo, la declaración es obligatoria. Si quieres saber las consecuencias, yo te sugeriría que mejor eso se viera directamente en la página del SAT. Por ahí alguien pregunta, para cuestión de la declaración anual y los cambios, ya estaban los cambios desde diciembre. Mencionarles que sí, sin embargo, recordemos que eso no fue avisado, no hay un documento como tal, sino pues simplemente se empezaron a dar cuenta todos aquellos contribuyentes que entraron directamente a la página, ya sea el 20 de diciembre o el 15 de enero. Entonces, a partir de que entrabas a la página era cuando te dabas cuenta. No había una alerta previa a, por así decirlo. No. No. Por ahí alguien pregunta, oigan, entonces, ¿por qué se timbran las retenciones? Ya no entendí. Las retenciones se timbran y hay un XML, pero no es un CFDI. No está basado en el anexo 20, básicamente. Es a lo que quiero llegar. Preguntan si puedo compartir los links de los contenidos. Claro que sí. De hecho, lo voy a mandar a través del chat para que lo tengan todos. Me parece una excelente idea. ¿Qué les parece si les paso directamente el documento de la declaración anual? Se los voy a mandar a través de el chat que tenemos en la herramienta para toda la audiencia. Por ahí si alguien me pueda confirmar que efectivamente les llegó el chat, les llegó el link, se los estaría agradeciendo. Si no, recuerden que también pueden entrar por la manera que yo entré, contenidos.contaqui.com. Ya de ahí se van a la sección generales. O si no, contenidos.contaqui.com, diagonal generales. ¿Para qué va? Bien.
Por ahí ya confirmaron que sí, ya llegó el documento. Me parece perfecto. Entonces, recuerden, ahí pueden conocer todo lo que tiene que ver con las NIF, más que nada para que de manera conceptual sepamos lo que vamos a estar declarando. ¿Va que va? Parece que ya no hay más dudas. Entonces, ya nada más para finalizar, recordarles que la sesión está siendo grabada y tal cual todo lo que se mencionó es las dudas y demás, junto con la presentación, las voy a incluir en el contenido que se va a subir a la página. Por ahí alguien preguntaba que dónde se suben o dónde pueden encontrar ese contenido. Bueno, es simplemente en mi gestión, es decir, entrar a la página de conteki.com, darle en iniciar sesión. Una vez logueados, pues nos vamos a la sección de capacitación, podcast y tutoriales, y ahí en este caso pues vamos a seleccionar el sistema de contabilidad, ¿va? Ahí les va a aparecer este curso con el nombre que pudieron ver al registrarse a la sesión, y van a poder descargar el material o ya bien sea ver este video en línea, ¿ok? De mi parte sería todo. Agradecerles por su asistencia, su participación a esta sesión. También agradecerle ahí a Félix que nos estuvo apoyando en las dudas que se tuvieron en el chat. Y recordarles que para nosotros es muy importante que nos apoyen con la encuesta que les llega al final de la sesión, porque de ahí, pues evidentemente obtenemos retroalimentación y comentarios que nos ayudan a mejorar en estos cursos, y también tomamos cuáles son los temas que son de su interés para traérselos en futuras sesiones. No me queda nada más que desearles una excelente tarde. Hasta luego.